Bueno, queremos hablar de otro tema porque en el día de hoy la alcaldesa de Ñuñoa presentó una denuncia ante la Fiscalía por una millonaria malversación de caudales públicos, la que involucra a la gestión de ex jefes de corporaciones comunales de Ñuñoa. Vamos a conversar del tema. Tenemos a esta hora el contacto precisamente con la alcaldesa Emilia Ríos. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias. Alcaldesa, esta denuncia que usted hace, que es de malversación de caudales públicos en relación al pago de estas indemnizaciones, estamos hablando de una cifra bien abultada, ¿no? Cerca de 500 millones según lo que se dio a conocer hoy a través de la prensa, también al momento de entregar mayores detalles. ¿En qué estaría precisamente el punto que hacen de cuestionamiento, más allá de la abultada cifra que sin duda ya es llamativa? Sí, nosotros hemos ido llegando a la convicción de que estas indemnizaciones tuvieron un problema en su origen, y es que se hicieron sin la aprobación del directorio de la corporación, incluso contrariando mandatos expresos del directorio, y por lo tanto no se aprovisionaron fondos para estas indemnizaciones, y entonces estos fondos que debiesen haberse gastado en educación y en salud en la comuna terminaron yéndose a estas indemnizaciones que consideramos que son injustificadas y en realidad abusivas para el erario municipal. ¿Cuántas personas recibieron estas indemnizaciones? Es que depende, porque hay personas que renunciaron antes que nosotros llegáramos, y esas personas recibieron unas indemnizaciones donde no tuvieron este anexo, pero sí recibieron indemnización por vacaciones que creemos que en varios casos están abultadas. En otros casos alcanzamos a nosotros a hacer los finiquitos por las indemnizaciones que corresponden de acuerdo al Código del Trabajo, y así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos 500 millones son el potencial de las indemnizaciones que podrían eventualmente querer reclamar. Entonces aquí es importante distinguir que hay dos vías, porque efectivamente estos son contratos que tienen la firma del alcalde Sari, y por lo tanto podrían ser efectivamente, eventualmente, no necesariamente, pero podrían hacer un caso en un tribunal del trabajo. Ahora el tema es que nosotros estamos apelando a otra cosa, que tiene que ver con el gobierno corporativo del directorio y con cómo quien dirigía esta corporación usó sus atribuciones para operar contra los intereses de la corporación municipal. Estamos hablando en el caso de la Corporación de Desarrollo Social y Cultural, ¿no? En esos dos estaría concentrada la denuncia. Así es. Sí. Alcaldesa, para poder entender y sobre todo pensando en las lógicas de lo que rige el Código del Trabajo y lo que todos los trabajadores entienden, una indemnización es cuando se pone fin al contrato, cuando hay un despido. Entonces, ¿en qué situación se dio? Usted dijo que en algunos casos fue esto antes de la llegada y de su triunfo. ¿Está asociado a eso en el momento que se entiende que ya no va a haber una continuidad en la alcaldía de Sari? ¿Ahí es donde efectivamente se hace este despido y este monto llamativo y alto respecto al pago de indemnizaciones? Claro, la gracia que tenían estas indemnizaciones es que eran a todo evento. O sea, incluso ante una renuncia, que eso es algo bien insólito, ¿no?, para el mundo del trabajo, que uno renuncie y tener esta indemnización, ¿cierto?, de entre 6 y 8 sueldos, además de la indemnización legal sin tope. Entonces, claro, efectivamente, ¿por qué una institución que maneja fondos públicos tomaría una decisión de este tipo? O sea, estamos hablando de cláusulas que uno pensaría que podrían tener sentido en una empresa que maneja, digamos, una empresa con fines de lucro, que quizás se disputa a los gerentes más cotizados en la bolsa, pero no los directores y directoras de salud y educación que ven los CEFAM y los colegios de la comuna. ¿Y estos pagos se hicieron antes de la llegada al municipio? Así es. O sea, no son personas que fueron despedidas al momento de su llegada como alcaldesa. No, no, porque cuando en esos casos
hicimos los finiquitos de acuerdo a el Código del Trabajo que rige a todas las personas, ¿no? Sí, porque escuchábamos a uno de los concejales en el día de hoy que planteaba que efectivamente se trataba de gente que había sido despedido al momento de su llegada. Entonces, por eso es importante aclarar ese punto que usted dice que esto no ocurre precisamente porque uno entiende que las instituciones se toman decisiones por parte, sobre todo cuando hay una coalición política distinta. O sea, a nadie le puede parecer algo llamativo desde esa práctica que efectivamente la gente quiere trabajar con gente de su confianza más allá de otros que están a contrata, que efectivamente ahí ya estamos hablando de una planta que cae en otra categoría, ¿no? Que no son cargos de responsabilidad directa del alcalde o de confianza. Entonces, es importante aclarar aquello. Así es. Sí, no, efectivamente. O sea, cuando tomamos control de las corporaciones, efectivamente nos preocupamos de dar esa pelea. Y ahí, efectivamente, los finiquitos se han peleado, ¿no? Pero bueno, estará por verse y esperamos. Y por eso es tan importante que se tome la denuncia y que se investigue. Porque, bueno, la Fiscalía cuenta con otras atribuciones y facultades distintas a las que nosotros tenemos. Nosotros tenemos varios antecedentes que hemos puesto sobre la mesa, que vamos a seguir profundizando además en este proceso de auditoría, pero obviamente hay cosas que nosotros no podemos hacer, como por ejemplo tomar testimonios, citar testigos, revisar cuentas bancarias, entre otras cosas. Lo llamativo, la denuncia que usted hace es que en estos días precisamente las corporaciones municipales están en el centro de la polémica, ¿no? Porque en el fondo el mismo excontralor Mendoza, por ejemplo, dijo que deben terminarse, que son focos de corrupción, claro, porque tienen una regulación, sobre todo desde el punto de vista financiero, que es distinto a lo que rige, por ejemplo, a los municipios. Entonces hay varias investigaciones, lo que ha ocurrido en Vitacura, también en Las Condes, en Lo Barnechea, que precisamente están generando este debate de dotar mayores herramientas a estos otros organismos competentes para la fiscalización, sobre todo en el tema recursos. Entonces, ¿cuál es su opinión también en cuanto a esta cierta autonomía y falta de capacidad de fiscalización que hay en las corporaciones municipales, que manejan presupuestos bien altos en algunos casos? Así es. Mira, yo creo primera cosa, ojalá no crear más corporaciones, que eso fue una discusión que dimos además durante la campaña, porque acá la derecha quería crear más corporaciones para sumarse al esquema de las corporaciones de seguridad de justamente Lo Barnechea, Las Condes, el sector Oriente. Entonces, eso como primera cosa. Como segunda cosa, mientras no cambie la ley, que creo que es una tarea muy importante y que no debiese ser tan compleja el cambio en la ley, mientras no pasa eso, efectivamente nosotros, las alcaldías, podemos ir intencionando estándares nuevos para estas corporaciones. Entonces, avanzar en mayor transparencia, avanzar, por ejemplo, en adoptar la escala de remuneraciones del sector municipal, llevarla al sector de las corporaciones para evitar, ¿cierto?, la discrecionalidad en los sueldos, que a veces nosotros nos encontramos acá con sueldos que algunos meses llegaban a los 11 millones de pesos, no estoy exagerando. Entonces, ese tipo de cosas, llevarlos a, por ejemplo, llevar las compras a mercado público, en el fondo ir poniéndole estándares a las corporaciones. ¿Ponerle estándares pero mantenerlas igual? Porque hay algunos que dicen que de frontón tienen que terminarse. Yo creo que podrían eventualmente terminarse. Ahora, el punto es que las municipalidades también tienen problemas. Entonces, pasa también por modernizar las gestiones, por aprovechar la tecnología que tenemos hoy día para manejar grandes cantidades de datos, para hacerlos transparentes, hacer un gobierno abierto. Entonces, podrían terminarse. Ahora yo creo que eso no solucionaría todos los problemas de fondo. ¿Nos ayudaría? Yo creo que sí. Puede ser, pero mientras eso no suceda, tenemos el compromiso de ir avanzando en estos estándares. Bueno, vamos a quedar pendiente de la investigación y también este debate más amplio que tiene que ver precisamente con el rol de las corporaciones, porque en algún momento algunos la defendían como una fórmula más rápida, más eficiente de lograr algunas políticas comunales, pero hoy obviamente están en entredicho a partir de estas denuncias. Muchísimas gracias, alcaldesa, por su tiempo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Bueno, nos vamos a la pausa, 6 de la tarde, 1 minuto. Volvemos ya con más noticias.